sí lleva poder, en sí lleva mucho poder. Por eso no importa que se pare acá al frente a predicar, lo que importa es cuál es el mensaje y qué es lo que Dios quiere enseñarte. Importa es el mensaje, la reflexión, lo que tú puedas meditar acerca de esa palabra, acerca de ese mensaje. Dios ha tenido preparado siempre estas historias, estas parábolas, estos sucesos, porque en esto radica Dios, y en esto la vida del hombre también radica en estos estatutos, en el temor a Dios, radica en cumplirle, radica en amarle, en seguirle y en hacer su obra. Yo voy a leer la parábola de las 10 vírgenes. Eso está en Mateo 25. ¿Y qué nos enseña esta parábola? Vamos a hacer esta predicación algo sencilla, para que las personas se acerquen, la escuchen y como yo la podemos reflexionar. Mateo 25, versículo 1 hasta el 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esta historia radica en 10 mujeres que eran vírgenes y estaban esperando al esposo porque se iban a casar. Dice la palabra que 5 eran insensatas y 5 sensatas. Las 5 sensatas estaban preparadas y estaban listas con el aceite en su lámpara para que cuando viniera le pudieran recibir. Y las otras 5 no tenían aceites en sus lámparas, no estaban preparadas y no eran conscientes de que tenían que estar listas. Dice que cuando llegó el esposo, cuando iba a llegar el esposo, le dijeron las insensatas, las vírgenes insensatas, a las sensatas que les dieran del aceite para poder también ellas recibir el esposo. Pero las sensatas sabían que donde ellas le dieran aceite a las otras 5, ellas se podían quedar también sin aceite. Entonces, que fueran mejor a comprar ellas mismas el aceite. En eso llegó el esposo. Cuando llegó el esposo, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Entraron con él las 5 y se cerró la puerta. Las otras, las insensatas que hicieron, le tocaron para que les abriera el esposo, pero no les quiso abrir, no les abrió. Dice: de cierto os digo que no os conozco. Y dice al final: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Mira, esto nos da a entender, reflexionando acerca de la palabra, esto nos da a entender que el Señor Jesús puede venir a cualquier hora. Y para los que creemos en Jesucristo, no nos puede faltar el aceite en nuestra vasija. Si nos faltara este aceite en nuestra vasija,
nosotros se nos podría cerrar la puerta en nuestras caras. Y aunque nosotros le tocásemos, nosotros le diríamos, Señor, Señor, ábrenos. Pero él diría, de cierto os digo que no os conozco. En varias parábolas dice lo mismo. Que, por ejemplo, en 25:41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en otras parábolas dice, no los conozco, ustedes no los conozco. En Mateo 7:21 también dice lo mismo. Les voy a leer allí Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En varias parábolas, porque Jesús en varias palabras termina la parábola diciendo, nunca os conocí. También termina sus parábolas diciendo, se cerró la puerta. Y tocan, desesperados tocan a ver si les abren, pero no les abren. Antes les responde, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir eso, que nunca los conocí? No estaban preparados, las vírgenes insensatas no estaban preparadas. De pronto no eran conscientes de que iba a venir, de pronto decían, no, eso es que viene el otro año, o eso es que viene dentro de 5 años. Les voy a leer otra parábola que es algo similar. Les voy a leer esta parábola que me parece que es muy importante. Los obreros de la viña, se llama. Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante. Inicia como la otra, en Mateo 25. El reino de los cielos es semejante. ¿Quieres saber cómo es el reino de los cielos? Lea estas parábolas. Es igual. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Bueno, esa es una, pero esa no es la que iba a leer. Les voy a leer la que está en Mateo 21:33. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este hombre hizo en su viña, digamos que en su finca, construyó una torre, la cercó y la arrendó. Y cuando en el 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, o sea, a los inquilinos, para que recibiesen sus frutos. Más los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Les dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que sí le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Les voy a resumir esa parábola. Dice que un señor tenía una finca. Ese señor
construyó en la finca una torre de vigilancia, me imagino que también un lagar. ¿Un lagar qué es? Un lagar es el lugar donde guardan las cosechas, almacenan los insumos y guardan la producción. Ese señor de esa viña, de esa finca, la arrendó a unos labradores, o sea, a unas personas que iban a hacer también su labranza, sus cosechas, iban a sacar sus frutos y todo eso. Pero cuando se acercó el tiempo en ese tiempo se acostumbraba que cuando habían cosechas, en pago del arriendo se daba también el producido de la cosecha. Cuando se acercó el tiempo de los frutos de la cosecha, el dueño de la finca envió para que recibiera el pago. Pero dice acá que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Pues, el señor de esta finca, imagínense, a uno de los siervos de él, digamos a uno de los trabajadores de él, a uno lo mataron, a otro lo golpearon y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Eso nos da a entender que de pronto a los que les había arrendado también eran muchos, porque esta vez mandó más gente, pero hicieron lo mismo. Después el dueño de la finca dijo, no, voy a mandar a mi hijo sí lo van a respetar, a mi hijo sí le van a pagar el arriendo. Imagínate, también puede ser el arriendo de varios meses. ¿Qué sucedió allí entonces? Se hicieron nuevamente estos labradores. Dicen, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Después de esto se pregunta Jesucristo, dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores malvados? ¿Qué hará con esa gente que primero no le pagó, luego mataron a sus trabajadores, los apedrearon, los golpearon y mataron a su hijo, al primogénito que iba a recibir la heredad? Eso le pregunto a usted. Cuando venga el Señor y vea que le mataron a su hijo Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Fue muerto. ¿Y quién lo mató? ¿Quién lo apresó? ¿Quién lo juzgó? ¿Quién pagó? Pues, ¿quién compró el testimonio de Judas? ¿Quién le pagó a Judas para que lo entregara? ¿Quién pagó también a la multitud para que declarara que no querían a Jesús? Pues yo les digo, nosotros, los hombres, aún nosotros, aún muchos que no son conscientes y son como las 5 vírgenes insensatas, que piensan que el Señor Jesús es una historia, que piensan que eso acerca de la crucifixión y resurrección de este hombre es una fábula, es un mito, es una leyenda. Pues yo le digo que esa palabra que tiene poder, esta palabra se cumple hoy también. ¿Sabe qué hicieron los fariseos, los sacerdotes, cuando vieron a Jesús? Luego de que Jesucristo hizo muchos milagros y luego de que Jesucristo aún paró a un muerto y a una niña que también... Esos fariseos y estos sacerdotes dijeron, no, este hombre tiene mucho poder, este hombre no lo podemos dejar vivir, no lo podemos dejar siguiendo haciendo lo que está haciendo, nos va a sacar del poder. Este hombre que se para en el templo a predicar y predica con autoridad y los sordos escuchan, los ciegos ven, ese hombre no puede seguir porque este hombre tiene mucho poder. Y ellos planearon matarlo. Si usted lee la palabra,
en Marcos o en Lucas, usted va a ver que un ciego que vio fue ante los principales y le dijeron, ¿quién fue el que te sanó? Entonces el ciego le dijo, no sé, pero el que me sanó, y este ciego tenía temor de ellos, porque ellos estaban airados, ellos estaban en desacuerdo con muchas cosas que hacía Jesús, estaban en desacuerdo que Jesús sanara en sábado, en un día de reposo, según la ley judía, estaban en desacuerdo en que Jesucristo fuera y comiera con pecadores, estaban en desacuerdo en que Jesús también hiciera una serie de cosas que se salían de lo normal, se salían de lo religioso, se salían de ese culto. Entonces así fue, planearon matarlo, vinieron, tramaron porque de un momento a otro no iban a tener el dinero, comprar a Judas, y no, eso ya lo habían planeado, y ya varias veces trataron de arrestarlo, pero varias veces tuvieron miedo de la multitud, porque la multitud lo seguía, tuvieron miedo. Bueno, pero yo le digo, no saliéndome del tema, yo le digo hoy, nosotros hemos sido unos labradores malvados. Nosotros también hemos sido, como la parábola del hijo pródigo, hijos, pero hijos apartados, hijos como esos hijos que se van de la casa, desobedientes, hijos que no atienden a su papá, que no atienden al consejo, que no atienden a la advertencia, hijos que no se sujetan, indisciplinados. Yo te digo hoy que nosotros no podemos ser como estos labradores malvados. Nosotros no podemos tomar la posición de cuando venga el hijo, decir, bueno, cogemos al hijo, que este no venga a quitarnos nuestra heredad. Eso fue lo que hicieron los fariseos, los sacerdotes y en el momento estos religiosos. El hijo fue enviado ¿para qué? Principalmente para traer redención, salvación, para pagar la deuda adeudada por nosotros, por el pecado que habita en muchas personas y que habita en el mundo. Esa deuda se pagó con un precio de sangre, la sangre del Señor Jesús. Hoy quiero compartir con todos ustedes estas palabras que son palabras más allá de un libro, que son palabras para que aquel que cree son verdaderas. Lejos de que crean o no crean también, el Señor Jesucristo va a volver. Entonces esto no es opcional, esto no es que si quiso o no quiso. Pues igualmente, tanto usted como yo somos creación de Dios, y tanto que usted como yo iremos en ese día a presentarnos delante de Dios, conforme como nosotros seamos y estuviésemos. Dice un proverbio que donde el árbol cayere, allí quedará. ¿Qué le quiere decir esto? El proverbio, que así como el árbol no se va a poder mover de ese lugar donde cayere, usted tampoco va a poder cambiar su estado frente a Dios. Solamente el Señor Jesús puede cambiar su corazón, su vida. Solamente el Señor Jesucristo. Yo vengo para que ustedes también tomen conciencia de la venida del Hijo del Hombre. Dice así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo dice? Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Velad, ¿qué significa velar? Mira, la gente no sabe esto. La gente no sabe qué es velar. Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues. Velad es como lo que hizo Jesús varias veces. Él estuvo en oración, poniendo mucha atención. Él estuvo pendiente de la voz de Dios, estuvo pendiente de todo.
Eso es velar, como un vigilante. Un vigilante por la noche vela. ¿Qué nos dice Dios? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabes. Tú no sabes. Tampoco los mayas saben. Ni los egipcios. Ni los egipcios se preparaban es que para la vida eterna. Se preparaban para una vida después de la muerte. Y se esperaban, bueno, tampoco los mayas saben, porque no es el 21 de diciembre del 2012. No es. ¿Por qué no sé? Porque la Biblia dice que no es. Porque Dios dice que no es. Porque su palabra dice que no es, no sabemos. Entonces eso dice que significa que usted debe estar atento. Usted debe estar atento sabiendo que como no se sabe cuándo va a venir el Señor Jesús, usted debe estar pendiente como las vírgenes sensatas. Para que cuando venga, usted se vaya con Él. Usted sea como el de la manada. Como si usted es de los míos. Yo me voy con usted porque yo te conozco. Yo sí te conozco. Esas palabras terminan, no los conozco. Se cierra la puerta y dice, no los conozco. Pero a los que estuvieron velando, entran con Él. Y se van con Él. Y a esos sí los conoce el Señor Jesús. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto, han leído la historia de Noé? Yo creo que muchos, o todos, hasta los niños. La historia de Noé. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Quién cerró la puerta en ese barco tan grande? ¿Quién cerró esa puerta de ese barco? Solamente se salvaron como 5 o 6. Se salvó Noé, la esposa, los hijos, las hijas de Noé y los nuevos. Los esposos de las hijas de Noé son como 6 apenas. ¿Cuántos se murieron? Le pregunto. Muchos, yo creo que miles, cientos se murieron. ¿Cómo se murieron? Ahogados. Eso va para la gente también que es incrédula, o para la gente que tiene ciertas teorías. Hay gente que yo le comparto la palabra y me dice, no, es que Dios nos ama a todos, nos quiere a todos, y a todos nos va a salvar. Dios ya nos ha traído la salvación a través de Jesús, pero si usted no recibe a Jesús, que es la solución de Dios, a usted no lo salva nadie. Pasa lo mismo con Noé. Dios cierra la puerta y se mueren los demás que no entraron al arca de Noé. Eso es así, eso es un ejemplo, claro. Eso Dios es un cuento muy calentado de que Dios nos va a salvar a todos. En ese día dice que va a cerrar la puerta a Dios y ¿qué va a decir? No te conocí, no te conocí, no los conocí. Eso va a decir Dios en aquel día. Mateo 25:13, para que lo lea en la Biblia. Entonces, ¿usted a qué está llamado en este momento? Usted está llamado a arrepentirse. Está llamado, si usted no conoce al Señor Jesús, usted está llamado a arrepentirse, a tomar una posición humilde, mansa, y a orar conmigo en esa oración que voy a hacer a continuación. ¿Por qué? Porque este amor, esta compasión que Dios ha tenido con nosotros, es para que nosotros la recibamos, no es para que nos hagamos los de la oreja mocha o los de la vista ciega. Así hace mucha gente, pero usted está llamado a ser diferente. Y usted está llamado a recibir a Jesucristo en su corazón. Y listo. A obedecerle a Dios está llamado. A dejar el pecado, llámese como se llame, a un lado. Y hacer lo que se debe hacer. Llevar la vida como se debe llevar. Padre, yo te pido en esta tarde que tú obres a través, Señor, de esta oración que yo voy a hacer.